Si existen capítulos verdaderamente oscuros en la historia de la humanidad, este es sin duda uno de ellos. La aparición de la peste negra en la Europa del siglo XIV dejó una estela de muerte y una huella imborrable en la sociedad que le tocó vivir las consecuencias de esta terrible enfermedad. Pero seguramente cuando se ha hablado de este tema, te has hecho muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la peste negra? ¿Qué la originó? ¿Dónde surgió y cómo llegó a Europa? ¿Cuántas víctimas se llevó por delante esta terrible enfermedad? Esas son algunas de esas cuestiones que resolveremos en el vídeo de hoy, así que quédate hasta el final para conocer su respuesta. La primera de todas es la más obvia. ¿Qué fue la peste negra? Este fue un término que se acuñó ya en época medieval para definir la mayor y más devastadora epidemia de peste que se ha registrado en la historia de la humanidad como especie. Esta tuvo lugar entre los años 1347 y 1353. El adjetivo de negra que se le puso a esta enfermedad fue entre otras cosas por el tono negruzco que adquiría la piel derivado de las infecciones y las hemorragias internas que sufrían las personas que estaban infectadas. También se le conoció como peste bubónica en referencia a las famosas bubas, esos bultos que se han visto en muchísimas películas, se han visto en muchísimas imágenes de pacientes infectados con terribles dolores, con bultos por el cuello, bultos en las ingles, en las axilas, incluso en el pecho, aunque eso no es muy acertado, ya que lo que se inflamaba eran los ganglios linfáticos, que están situados en el cuello, en las axilas y en las ingles. ¿Qué la originó? Realmente el estudio comenzó inmediatamente después de sufrir esta epidemia, sin embargo no se tuvo éxito al principio, estamos hablando de la época medieval, de conseguir encontrar el origen real de esta enfermedad. De hecho, a lo largo de los siglos, a partir de este momento y a lo largo de los siglos, hubo diferentes epidemias de peste, no tan virulentas como esta, no tan mortíferas como esta, ni con los datos de muertos como la que tuvo esta en época medieval, pero no fue hasta el siglo XIX cuando dos bacteriólogos, en estudios casi simultáneos, ellos no se conocían pero estaban estudiando la peste a la vez, establecieron que el origen de esta enfermedad estaba en la bacteria Yersinia pestis, que residía fundamentalmente en animales, concretamente en los roedores. ¿Qué roedores se suelen asociar siempre a la peste? Efectivamente, las ratas. ¿Y cómo se transmitían a los humanos? Pues a través de los parásitos que vivían en las ratas, es decir, la picadura en humanos de las pulgas que llevaban la peste hizo que se propagase tan rápido. Y en este caso se produce lo que en biología o en epidemiología se conoce como una zoonosis, que es la transmisión de una enfermedad de origen animal a humanos. ¿Dónde apareció y por qué llegó a Europa? Pues bien, sobre este tema existe bastante controversia y todavía existe bastante debate entre los historiadores para establecer dónde apareció por primera vez la peste. Muchos creen que en la zona de Mongolia, en la zona de la actual Mongolia y el norte de China. La llegada a Europa de esta enfermedad tuvo que ser fundamentalmente por el contacto a través de rutas comerciales y por otro elemento bastante curioso. En el año 1346 el ejército mongol sitió la ciudad de Kaffa, situada en el Mar Muerto, y se tiene constancia de que la enfermedad ya acampaba a sus anchas entre los soldados mongoles. ¿Y cómo partió de allí? Pues a través de los comerciantes italianos que huyeron despavoridos de la ciudad al ver las nefastas consecuencias que producía dicha infección. Sin embargo, con ellos viajaron unos amiguitos que llegaron hasta los puertos de las ciudades italianas más importantes como Génova o como Venecia. Sí, las ratas llegaron en barco a esas ciudades y las pulgas, que también viajaban con ellas, empezaron a contagiar a mucha gente. Por esas rutas comerciales también se tiene constancia de que la peste llegó a la península ibérica a través del puerto de Barcelona, que fue una de las ciudades más afectadas por esta enfermedad. Y relacionado con esto que os cuento estaréis preguntándoos, pero realmente ¿por dónde se expandió? ¿Hasta dónde llegó? Pues realmente hubo muy pocas zonas de Europa que se librasen de la presencia de esta enfermedad, muy pocas. Según los epidemiólogos, se cree que la enfermedad avanzaba por medios terrestres, es decir, a patita, entre medio kilómetro y 2 kilómetros al día. Sin embargo, por medios marítimos, la enfermedad llegaba a alcanzar los 40 kilómetros de media cada día, tendiendo a frenarse en las zonas, digamos, más frías al norte de Europa, como pueden ser algunas zonas de Finlandia, algunas zonas de Suecia o Noruega, o Islandia, de las que se puede decir que estuvieron un poco a salvo de las garras de la peste. Y dicho esto, ¿a cuántas personas mató? ¿Cuáles son las cifras de la peste? Realmente es muy complicado hacer una estimación exacta del número de muertos que provocó la peste en Europa porque no existen fuentes o porque no existen registros a los que acudir para tener una visión de conjunto. Sin embargo, con la documentación que se ha encontrado, sí se han podido hacer ciertas estimaciones. Si atendemos, por ejemplo, a la península ibérica, es decir, al conjunto de lo que serían las actuales Portugal y España, murieron aproximadamente 4 millones de los 6 que tenía la península ibérica por aquel entonces. Estamos hablando de una cifra superior al 60% de la población. Y si nos centramos en un sitio un poco más concreto, como puede ser, por ejemplo, la región de Cataluña, que es por donde entró la infección en la península, murió entre el 70 y 75% de la gente. A nivel europeo, si levantamos de nuevo la vista y miramos el mapa europeo completo, hay diferencias de opinión, aunque la que más se lleva es la que establece que murieron entre el 50 y el 60% de las personas que habitaban Europa en aquel entonces, es decir, unos 45 o 50 millones de personas. Lógicamente, las consecuencias que tuvo la peste fueron muchas, pero en primer término la más importante fue para la demografía, como os he estado hablando hasta ahora. Sin embargo, también tuvo consecuencias en el ámbito
ámbito social y en el ámbito cultural, ya que esta epidemia fue vista por muchos sectores de la sociedad como un castigo divino por los excesos y por el desvío en muchas ocasiones de la rectitud en el camino de la fe. Esto es real, ¿vale? La gente era muy creyente en aquel entonces, la moral cristiana era algo ampliamente extendido por todo el continente europeo, y la huella de esto se ve reflejada en las artes, concretamente en la literatura, en la escultura o en la pintura, donde se pueden encontrar innumerables obras que hacen referencia al tema de la muerte y al tema de la enfermedad. Y ahora me llega el momento de preguntaros a vosotros, ¿qué os parece? ¿Qué sabíais de la peste? ¿Conocéis algún dato más sobre ella que no a mí se me haya olvidado comentar en el vídeo? Pues si ese es el caso, tenéis el cajón de comentarios para dejarme lo que queráis. También tenéis la opción de dejarme sugerencias para vídeos futuros, y ya sabéis que vuestras aportaciones son lo que enriquece también al cubil. Y por mi parte nada más, despedirme de vosotros hasta la semana que viene para vernos de nuevo con más historia aquí en el cubil. Un saludo a todos, aquí Peter, chao.